Amigos apasionados del caballo y amigos de Aguasarca. Hoy es una entrevista que para mí me llena de muchísimo gusto porque viene a complementar esa pasión que tenemos, viene a darle como un sentido de causa al caballo que hoy en día montamos. Hoy me acompaña Guillermo García Palma. Le podemos dar el título de hombre de a caballo, un título que fue citado por, no sé si por primera vez, pero desde 1572 por Pedro Fernández de Andrada en su obra La Jineta de España. Desde entonces él habló del hombre de a caballo. Y hoy en día yo creo firmemente que Guillermo es un hombre de a caballo, que esto significa que dedica su vida al caballo. Y explico por qué. Guillermo es escritor e investigador del caballo español, en otras palabras es un hipólogo. Él convive desde los 5 años con el pura raza española, tuvo la bendición de haber nacido y crecido cerca de la ganadería de Martínez Bolois, y él anduvo entre las patas de los caballos y de las yeguas desde esa edad, 5 años, imagínense. Él hoy en día es un veterinario clínico especialista en los caballos, tiene su clínica de nombre Betequín en la Costa del Sol, en el sur de España. Él, en su carrera militar, tuvo la bendición también de estar en la yeguada militar, fue soldado veterinario y estuvo de viva voz, viviendo de cerca con los caballos emblemáticos, los cuales yo considero padres de los caballos más exitosos que hay hoy en día. Caballos como Levitón, como Evento, él montó grandes caballos e instituciones, tuvo la suerte de estar ahí y de estar tocando, leyendo y conociendo el archivo, el libro genealógico de yeguada militar, esto en el Cortijo de Vicos, en Jerez de la Frontera. Hoy en día él es ganadero del caballo de pura raza española y también del caballo de deporte, con su ganadería bajo el nombre de Guillermo García Palma. Y si fuera poco esto, también es jinete de doma y de doma vaquera. Así es que Guillermo conoce ampliamente al caballo español y su historia. Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Rogelio, para mí también es un placer el poder compartir un ratito contigo y con México, porque es un país que es un país de caballos también. Yo pues, mis amigos, por ejemplo, Edgar Guerrero o Chico Martínez, su hijo Guillón, que es colega mío, son muy queridos en España. También recuerdo que en la presentación de mi libro estuvo el señor Agustín Becerril Nudin, que también creo que es un cargo de una raza que es la raza azteca, que es una raza derivada del caballo español, y tantos jinetes mexicanos que vienen aquí en las disciplinas de saltos de obstáculos, de doma. Es un país que tiene muchos vínculos con España y la mayoría de esos vínculos tienen que ver con el caballo y con el caballo español. Así que para mí es un gran gusto el poder estar compartiendo contigo este rato y con todos tus oyentes de México, de ese lindo país. Guillermo, desde tu perspectiva y con todo lo que tú has vivido, ¿qué es para ti el caballo español? Bueno, para mí el caballo español es el caballo que yo tengo dentro, el montar el caballo de mi tierra, ¿no? De mi tierra, y esto lo indico más en el mapa físico que en el mapa político, porque es el que te conecta con las raíces de la cultura ancestral del hombre y el caballo en esta tierra, desde la prehistoria y representación del caballo aquí, y luego todo ese andar del hombre junto con el caballo que se ha desarrollado aquí en esta península y que también se ha desarrollado en América, a partir de que el caballo de España fue para allí, pues es el sumatorio de todo nuestro antepasado que le gustaban los caballos. Y el caballo refleja esa manera de ser. Antes he visto constelación que hacéis en vuestra yeguada Aguasarca, que implica la emocionalidad con el caballo, que busca un caballo que sea tu compañero, un caballo rápido, un caballo que te siga el pensamiento, es lo que ha ido creando a fuego lento a través de toda la historia de todos los tiempos el caballo español. Entonces, para mí, cuando me monto en un caballo español, es como estar conectado con mi casa, con las raíces, con la eternidad. Es lo que yo de verdad quiero en un caballo, personificado en un caballo. Eso es para mí el caballo español. Guillermo, tú que has vivido toda tu vida con el caballo español y lo has estudiado tanto, desde tu perspectiva, ¿qué beneficios, qué temas, qué cosas tiene el caballo español que no lo tienen
otras razas? Tiene dos cosas muy importantes. Bueno, tres. Yo diría que tiene facilidad y empatía. Son caballos que les gusta trabajar con el jinete y estar en la mente del jinete. Luego ayudan, tienen nobleza, ayudan a los jinetes que no saben, ayudan a confiarlos, o sea, intentan buscar ellos el entendimiento cuando ven que no hay una conexión total, suelen ser caballos con mucha nobleza. Y luego son caballos que te piden muy poco a cambio, son caballos que suelen mantenerse en buenas condiciones con unos cuidados básicos y que perdonan bastantes fallos del jinete, pequeños fallos de asiento y tal, caballos realmente bondadosos. Tienen un espíritu grande, son unos caballos que pudiendo tener reacciones fuertes y rápidas, porque son caballos que tienen temperamento y pues tienen fuerza, tienen rapidez de reacciones, pero al mismo tiempo tienen una gran nobleza que saben cuidar al jinete. Esa es una cualidad de los caballos españoles. Los caballos, por eso son los caballos de escuela número uno. La Escuela Española de Equitación de Viena tiene caballos españoles. Por supuesto, la Escuela de Jerez. Es un caballo que ha creado pues, muchas razas derivadas de él que han, oh, han cogido esa característica de la nobleza del caballo español para mejorar los caballos autóctonos de cada país, y eso para mí es lo que el caballo español te da, ¿no? Te aporta la diferencia esa, ¿no? Son un genio, o sea, tienen genio, pero un genio bondadoso. A ver, tú mencionaste un tema de que ellos son muy agradecidos, condescendientes con el jinete, que perdonan incluso un mal asiento, una mala conducta con un jinete. ¿Qué pasa normalmente con un caballo, estos europeos, alemanes, holandeses, cuando el jinete se equivoca? A diferencia del caballo español, ¿qué hace un caballo europeo? Bueno, yo ahí tampoco soy estrictamente de blanco y negro, porque para empezar no me gusta generalizar y yo siempre voy mucho por el individuo y por la selección. No olvidemos que dentro del caballo europeo, el caballo español también es un caballo europeo. Lo que pasa es que es un caballo europeo seleccionado a la española durante muchos siglos. Normalmente las razas de caballos de deporte, que son caballos más grandes, con mucho pura sangre inglés, caballos que también tienen algunas trazas de caballos del norte, ¿no? Caballos más masivos, más fuerza. Suelen ser caballos atléticos, pero que requieren de un entrenamiento con mucho más sistemático, mucho más tiempo a caballo. Tienes que darle cuerda para que esos caballos se relajen. Luego son un poco más fríos de reacciones, pero a la hora, cuando los pones ya a funcionar, son caballos que se mecanizan muy rápido. Y bueno, son caballos que requieren mucho más instalaciones, tener una pista buena, tener mucho tiempo para calentarlos, tener un entrenador. Luego son máquinas, pero cuando uno va a conducir todos los días y hacer uso del vehículo, por ejemplo, suele coger un utilitario y no se va al trabajo en un Fórmula 1. Pues el caballo español te da las prestaciones que tiene el mejor caballo de doma, pero es fácil de conducir como si fuese un utilitario. O sea, para mí es un caballo ideal para aprender a caballo y para progresar a caballo. Y en muchas disciplinas, no solamente en doma clásica. Guillermo, citaste al caballo pura raza española como el mejor caballo de escuela del mundo. ¿Por qué? Bueno, su selección de tantos siglos, pues ha venido a un caballo que está acostumbrado a trabajar. Primero está acostumbrado a trabajar en una proximidad con otros caballos, sin alterarse. Carruseles, regimientos de caballería y en tiempos de paz, las romerías. O sea, en España tenemos romerías como la del Rocío, como la de la Virgen de la Peña en la Puebla de Guzmán. Es muy importante esa romería, en el cual es un espectáculo todo el pueblo, que tiene una de las rentas per cápita de caballo más altas de España, porque es un pueblo que no es muy grande, pero en casi todas las casas hay por lo menos 5 o 6 caballos. Y los ves allí galopando por las calles del pueblo en la piedra, a niños pequeños con 3, 4 años o a personas mayores ya con 90 años, todos a caballo. Eso a lo largo de los siglos ha seleccionado un caballo muy, muy noble, muy reactivo y muy fácil de llevar en todo tipo de condiciones, tirando cohetes, con ruido, con los tambores, con las trompetas, los juegos de toros y cañas, los juegos de lanzas.
casi todas las manifestaciones ecuestres que hay en España, o sea, las maestranzas de caballería eran recrear en tiempos de paz todo lo que la caballería había hecho antes en tiempos de guerra, para estar preparado. Y el caballo español siempre ha estado seleccionado de esa manera. Entonces, esa manera, ¿qué es lo que te asegura? Te asegura un caballo fuerte, gallardo, noble, con buenos movimientos y dispuesto a trabajar en lo que sea, dispuesto a estar en el campo bravo, con toros bravos, donde la unión con el jinete tiene que ser muy importante, porque la mayoría del trabajo es todo al paso, muy tranquilo para que no se arranquen los toros, pero si en un momento dado hay que galopar, hay que reaccionar, hay que volverse, pues el caballo tiene que estar preparado para ir con el pensamiento del jinete, para anticiparse. Todas esas cualidades, si las extrapolamos luego a un gran premio, que es una prueba de doma de alto nivel, la que se corre en los Juegos Olímpicos, ahí estás 9 minutos realizando transiciones entre un ejercicio y otro en el que se le exige al caballo el máximo y de rapidez de reacción, y lo mismo tienes un galope largo que tienes en 2 trancos que ponerte en un galope reunido para efectuar una pirueta de galope o una serie de cambios de pie al tranco o un piafé. Entonces, el mismo caballo que tiene el espíritu ese de servirte en el campo, en la romería y tal, luego lo tienes a tu disposición ahí en la pista de doma. Realmente son las mismas cualidades. La grandeza del caballo español de verdad, lo que es la raza del caballo, como mejor se nota de todo, es encima de la montura, es estando montado en ese caballo. Guillermo, en el mundo del caballo español y como lo hemos vivido, encuentro como dos polos. El caballo hermosísimo, que le podría llamar el caballo de ostentación, aquel que siempre vi que los reyes usaban para pintar en las pinturas y el retrato, el caballo de los concursos, ese caballo hermoso del cual me enamoré perdidamente. Pero luego viene el caballo de deporte, el caballo de competencia, de trabajo, y que es una línea de utilidad. ¿Qué me puedes decir de estas dos vertientes, tipos o versiones? Y por favor, danos el origen, desde dónde viene cada una de esas dos líneas. Muy bien, pues es una muy buena pregunta la que me has hecho, y la verdad que me gusta el poder explicarlo, ¿no?, ahí a un foro mexicano. El tema de estos dos caballos, que en teoría debería ser uno, y tampoco es ni blanco ni negro, porque hay una serie de gama de grises entre ambos, viene por lo siguiente. Como te he respondido antes en tu pregunta anterior, donde se ve de verdad la raza del caballo español es cuando te sube, porque aprovechas todos esos siglos de adaptación del caballo a la monta española, la nobleza, la reacción rápida, el ir con el pensamiento del jinete y lo que es el corazón del caballo español. Cuando se ve de verdad es cuando te montas. Pero eso ha sufrido una serie de fluctuaciones a lo largo de los siglos que ahora te las voy a explicar. Vamos a irnos al siglo XVI, cuando en las caballerizas reales de Córdoba el rey Felipe II encarga a sus hombres de caballos que le construyan el mejor caballo del mundo. De eso ha pasado ya casi 500 años. Pues bien, a Córdoba pues traen yeguas de toda Andalucía y luego traen los mejores sementales que había en toda Europa, ¿no? En el reino de Habsburgo, que cogía pues Nápoles, cogía toda parte de Austria, tenía un vasto territorio. Francia no, pero bueno, daba igual. Ahí crean un caballo muy bueno y un caballo súper característico. Tanto es así que ni se vendía ni nada y el rey lo tenía como regalo para, para las cortes. Había algunos reyes que se casaban con infantas españolas, que algunas no eran las más agraciadas, simplemente porque en la dote entraba que el padre le iba a regalar un caballo español. Imagínate cómo era la cosa. Y esos caballos atrajeron muchísimo, pues como representaban a lo que era el poderío, ¿no?, del imperio. Pues esa representación del caballo atrajo también muchas personas que no eran personas de caballo hacia ese caballo, como caballo de ostentación. Entonces, el caballo lo habían fabricado personas de a caballo, jinetes como Pedro de Aguilar, Pedro Fernández de Andrada, Diego López de Haro, las que estaban y se habían preocupado de que el caballo tuviese unas características sin igual para montarlo. Pero luego, claro, al tenerse ese caballo, ese simbolismo, pues atraía a una serie de personas que buscaban también la belleza. Esto mismo ha ido pasando a través de los siglos y forma parte también de los periodos de decadencia y de esplendor de nuestro caballo.
Después de la Guerra Civil Española, el caballo de pura raza española estuvo una serie de años que económicamente pues, no valía nada. Muchas ganaderías dejaron de inscribir esos caballos en el libro y eso despertó otra vez en los años 60, en los años 70 sobre todo, con la publicidad de estos caballos de Terry del Bocao, que había un anuncio de un licor del fundador, y con las ventas de los caballos a países americanos. Entonces ahí floreció muchísimo el caballo de morfológico, de la belleza de las crines, de llevarlo de la mano, de trotar. Y ese marketing iba enfocado a ese tipo de caballo, que si arriba, elevaciones, belleza, pero realmente la mayoría de los ganaderos no, había pocos que montaban a caballo y que eran que hacían un uso y pista comparado con los que hubo en la antigüedad, antes de la Guerra Civil, por ejemplo, los años 20, los años 30, que había mucho. Pero había todavía casas que guardaban eso, como por ejemplo Miura, o tenemos Domecq, tenemos Guardiola. Había casas que eran de jinetes, de ganaderos jinetes. Fíjate que en esa época es cuando cogió máximo empuje el caballo lusitano, porque ganaderos de Portugal que habían traído sus caballos de España para darle ese buen carácter y tal, ahí sí que hubo una serie de ganaderos que sí que montaban a caballo y que tenían una gran cultura ecuestre, unido a rejoneadores, como por ejemplo Simao de Veiga o Branco Nuncio, y cogiendo un caballo de español, mientras aquí nos dedicábamos a las crines bonitas y a la belleza, allí pues estuvieron muchas generaciones montando a caballo e hicieron el lusitano, que ahora lo venden ellos como la raza más antigua de Europa y realmente es un derivado del caballo español totalmente. Pero claro, aquí en España luego hubo un despertar. Por ejemplo, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre o la Yeguada Militar, donde siempre se montaron los caballos. Ahí pues se orquestó otra vez la utilidad del caballo y fueron a la Olimpiada, debutó por ejemplo Evento y consiguió una cosa épica, que es que un jinete debutante, un caballo debutante entre todo lo mejor que había en esa época en el mundo, imaginamos pues los alemanes en esa época, que estaba un Rembrandt, estaba un Gigolo, estaba Teodorescu, había leyendas y nosotros pues los españolitos fuimos con nuestro caballito español, plan, el primer día entre los 60 del Gran Premio ya nos clasificamos. El segundo día entre los 30 del Gran Premio Especial ya nos clasificamos. Y entramos entre los 14 mejores en la final, quedando Evento ahí el 11, creo que quedó, con Ignacio Rambla. Eso fue un hito, un yeguada militar, un semental del Estado, criado por el Estado, de todos los españoles. Luego vino Invasor, vino Flamenco 20, que eran ambos hijos del Miura, panadero octavo. Luego vino Fuego, que llegó a estar el quinto del mundo en los Juegos Ecuestres Mundiales, ¿no? En Kentucky. Y bueno, tenemos también, había un caballo que no se ha clasificado para las finales, pero que ha corrido Olimpiadas, que es el grandioso de Marín García, con un jinete que es de aquí, que es Dani Martín. Tenemos también recientemente a Quincayo de Indalo, que se ha clasificado para una final también. Ha estado el número 12 en los Juegos Ecuestres Mundiales que han tenido lugar en Dinamarca. Que, o sea, ahí el tope de gama es Olimpiada y Juegos Ecuestres Mundiales. Ya tenemos ahí 4 caballos pura raza española que se han metido ahí arriba. O sea, es un caballo top para la doma clásica. Lo ha demostrado. O sea, ha estado ella 4 veces, más luego el potencial inmenso que tiene. Hace nada prácticamente ha salido la noticia del equipo que va a la Copa de Naciones y el equipo de Estados Unidos lleva un caballo español, lleva al mejorano que está criado allí, en Hampton Green Farm, ¿no? Que es una señora que se llama King, que cría caballos y estuvo mucho tiempo aquí en Málaga también y estuvo comprando caballos y fue también la que tenía Grandioso, que es el caballo con el que Daniel Martín fue a la Olimpiada, y es un caballo, ¿no? Que también está ahí, ¿no? En el equipo de Estados Unidos. Y si te vas a Alemania, Dinamarca, hay muchos caballos españoles que están ahí compitiendo con señoras amateur, pero que llegan hasta arriba, llegan a Gran Premio. Entonces, el caballo español siempre ha tenido las dos vertientes, pero aquí en España un poco todavía, si uno se va al SICAP, que se supone que es el máximo evento del mundo, ¿no? En relación al pura raza española, en lo que es la morfología y lo que es el morfológico todavía tiene mucho protagonismo. Y te encuentras a gente que está muy metido en eso con los puristas de nuevos, como yo les llamo, los neopuristas de los años 80, que si ven que si este ojo, que si esta oreja, que si este perfil, que qué raza tiene, móntate en el caballo y de verdad ahí es cuando vas a ver qué raza tiene un caballo. Yo sí, yo soy muy a favor
de los ganaderos que han sido jinetes y de la selección de nuestro caballo montándose. Y que sí, que la morfología es muy bonito, yo lo respeto, pero igual que tienen que respetar la historia de nuestro caballo, que ha sido un caballo de jinetes. Y ahí es donde de verdad está la raza y donde tiene el valor de la raza de nuestro caballo. Guillermo, ya hoy que hablamos del deporte, de la utilidad de nuestro caballo de pura raza española, quisiera ahondar en tres disciplinas, lo que es la doma clásica, lo que es el salto y el enganche. Y entramos de lleno a la doma clásica. En verdad, el caballo español ha triunfado en la doma clásica, tiene futuro. ¿Qué me dices? Platícame de caballos y de los orígenes que hay en el deporte de doma clásica, tanto en las Olimpiadas, en Juegos Ecuestres Mundiales y los equipos que hay ahorita, tanto como el de Estados Unidos, el español, en fin, platícanos y ayúdanos a entender si el caballo español es un buen caballo para mi familia, para mis hijos, para mí, en la doma clásica o adiestramiento, como le llamamos acá en América. El caballo español es un caballo magnífico para la doma clásica. Lo ha demostrado ya y todavía pues lo puede demostrar mucho más. Para empezar, te diré que la doma clásica es una derivación deportiva de la equitación clásica. Y la equitación clásica, classical horsemanship, ¿no? Como lo dicen los anglosajones, deriva de la monta española, que es una fusión del estilo de monta a la brida y el estilo de monta de la jineta que estuvo aquí en la península ibérica y ya se fraguó durante muchos siglos y en el 16 pues ya fue como el punto fuerte en Córdoba. A partir de ahí pues sale la Escuela Española de Equitación de Viena, salen maestros en Francia como Lagarnière, el duque de Newcastle, Garsol, que era el caballerizo mayor de Luis XIV, una serie de personajes, todos en Europa, que tenían responsabilidad y que formaban jinetes, y todos coincidían en lo mismo, el mejor caballo para la equitación es el caballo español. ¿Qué pasa en tiempos modernos? Bueno, el caballo español pues, ha tenido varias etapas, tuvo una etapa de gran crisis económica después de la Guerra Civil de España, que fue a finales de los años 30, y luego pues se fue recuperando. Cogió un poco de oxígeno en los 60, 70, 80 con el caballo de morfológico, y ellos pues ganaron un poco la mano, ¿no? Y empezaron a hablar de la raza, de los crines y tal. Pero luego volvió a subir otra vez el caballo de utilidad deportiva, como he dicho antes, con la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, yeguada militar, otras yeguadas como Miura y caballos que han estado ahí demostrando que funcionan. Han metido 4 caballos en finales de Juegos Olímpicos o Juegos Ecuestres Mundiales. En el equipo olímpico de Estados Unidos hay uno. En Alemania hay un montón de señoras que montan gran premio con ese caballo. Yo estuve de estudiante en Alemania en los años 96 y 94. Y allí en Alemania tienen muchas razas de deporte y hay una raza que es un poco análoga al caballo español en cuanto a historia, que es el Trakehner, porque es la raza nacional de Alemania y ellos lo consideran también una raza pura, o sea que no la mezclan con otros. Y el Trakehner tenía muy mala fama allí en Alemania. Los alemanes decían, bueno, sí, pero los Trakehner son más pequeños, tienen menos fuerza, son más difíciles. Y los del deporte un poco echaban de lado al Trakehner. También pasa en España. En España hay muchos jinetes jóvenes que están muy con los Warmbloods y el caballo español como que le consideran que es de las crines y tal y fuera. Pero ¿qué ha pasado? Que un Trakehner ahora es una yegua, además es campeona olímpica, es Dalera, montada por Jessica von Bredow, es oro olímpico y el Trakehner estuvo mucho tiempo fuera. Nosotros llevamos en la Olimpiada prácticamente desde los años 90, que fue cuando debutó el evento. La década del 90, la década del 2000, 2010, ahora estamos en 2020. 40 años. Hemos conseguido un 5.º puesto con Fuego en Kentucky. Hemos conseguido medalla de plata por equipos en Atenas. Hemos conseguido un 6.º individual con Invasor. Hemos conseguido muy buenas medias. Y luego, no nos olvidemos, ha habido caballos lusitanos que han estado también ahí en el equipo portugués. No tienen a lo mejor en la parte alta un ranking tan alto como los españoles, no han conseguido un 5.º puesto y nada de eso, pero todo eso son caballos derivados del caballo español. Son una familia que es el caballo ibérico. Y ellos proceden del caballo español. Entonces, tenemos un caballo que sin duda alguna es el más fácil que un jinete amateur puede llegar a correr gran premio. Y de esos que correrán gran premios, seguro que los mejores tienen opción para ir al equipo. Y de esos que van al equipo, alguno más tarde o más temprano va a ser podio y va a ser, yo estoy convencido que yo no me voy a morir sin ver un caballo español colgarse la medalla de oro en unas Olimpiadas. Eso lo vamos a ver, porque tiene todas las posibilidades. Los Trakehner, que llevaban 80 años sin estar en el equipo alemán, lo han conseguido.
Y es un caballo que en el ranking de World Breeding Sport Horse Federation no estaba tampoco muy arriba del caballo español. Son magníficos caballos, solo hay que creer en ellos, montarlos y cultivarlos montados. Una selección realmente hipista. Que el morfológico está muy bien, que los caballos de las crines, que está muy bien la orejita, el perfil y tal, pero no podemos dejar en manos de los señores del morfológico el peso de la raza. Hay que compensar un poco y hay que volver al espíritu de nuestros antepasados jinetes como Pedro de Aguilar y Pedro Fernández de Andrade, ¿no? El que acuñó la frase que te he dicho al principio de hombre de a caballo, de donde sale el horseman. Pero en España que somos muy dejados para nuestra propia historia, no le damos apenas importancia a las cosas, las dejamos ahí que vayan acumulando polvo, telaraña y que se olvide. Entonces, un poco mi misión es que eso no se olvide, desvelarlo, ponerlo vivo, compartirlo con mis amigos de todo el mundo, porque realmente somos ciudadanos del mundo y nos une la pasión por el caballo, que tenemos un caballo común, y entre todos poner eso arriba otra vez. Señor, tenemos un caballo muy bueno, que sí, que es morfológico y tal, pero móntense en su caballo español, cómprense un caballo español, pruébenlo, móntenlo, y ahí de verdad es cuando van a sentir lo que es las virtudes de la raza. Ahí es donde se ve. Espectacular, Guillermo. Hablaste de 4 caballos que han sobresalido en la Doma Mundial. Dime, nombre de ellos y el origen genético. ¿Qué líneas traen esos 4 caballos? Bueno, tenemos a Evento. Evento es un yeguada militar que nació muy oscuro, pero era tordo, era un tordo vinoso muy oscuro. Su padre era Levitón. Levitón es del año 70, es un hijo de agente, que fue el semental de los 50, un castaño que estaba puntuado como perfecto por regiones. Y la madre de Levitón era Usada. Usada combina unas líneas maternas que tiene yeguada militar que proceden de Domecq, de Casa Domecq, que tenía españoles, que eran cartujanos romanitos, que es una línea menos conocida de los cartujanos, pero igualmente antigua, igualmente entroncada. Y, y Agente era un experimento que se dio a principios del siglo XX, en el cual se recuperó las cualidades del caballo español y se usó para ello pues algún ejemplar oriental, que fueron a por él a... Hubo una expedición en 1905 en Siria, Turquía, etcétera, y se trajo un caballo que combinado con las mejores yeguadas que había aquí de caballo, entre ellas estaba Miura, a las cuales pues yo le rindo un homenaje siempre, porque tienen una gran importancia, consiguieron un semental que se llamaba Bilbaíno de Miura. Y ese caballo fue comprado por el Estado, cubrió en distintas ganaderías y sus 2 hijos en la yeguada Baones, que eran Bilbaíno II y Lebrero, fueron también comprados por el Estado. Pues bueno, del Lebrero y de Bilbaíno II, de ahí viene Agente, Levitón, todos esos caballos de yeguada militar que funcionan. La parte de madre de Evento viene de Técnica, que es una yegua que tiene bastante hierro del bocado, tiene hacendoso, y esos caballos pues, eran caballos de Curro Chica, que era un ganadero de Jerez, también de principio de siglo, que fue el heredero de Vicente Romero García, que fue un ganadero ya del 19, muy importante, que fue el que le puso en valor el hierro del bocado, el que aglutinó, fue el dueño del hierro del bocado y se recorrió toda España, fue el mejor ganadero de Andalucía de esa época y todos los ganaderos importantes tenían caballo de Vicente Romero como sementalidad. Entonces, Evento, pues tiene lo mejor de yeguada militar, que tiene caballos que vienen entroncados muy antiguos, con andaluces, un poquito de toque oriental refrescante y por supuesto tiene Miura y luego la parte materna exactamente igual. Vienen también de Escalera, la parte materna, una de las yeguas de la línea materna de yegua militar vienen de antiguo Escalera, que era José María de la Escalera. Yo creo que es abuelo de los actuales ganaderos, ¿no? de Escalera. Y es una de las líneas de yegua militar viene de ahí, que curiosamente también tenía sementales de Vicente Romero en esa época del bocado. Ese Evento. Luego seguimos con Flamenco y con Invasor. Invasor muy importante, creo que corrió 4 Olimpiadas, es un caballo que fue medallista. Flamenco fue el primero en ganar un internacional. Esos caballos son hijos, los dos, del Miura Panadero Octavo, que es un caballo que estuvo en Jerez porque Álvaro Domecq decidió echarlo para semental. No tiene muchos hijos, pero de todos los hijos hay un gran porcentaje de hijos que fueron buenísimos en Doma. Estuvo en Broque también, que es un caballo que estuvo también en el equipo y que se fue a Portugal a cubrir. En Brujo Sexto, muy importante, un caballo que con 5 años hacía ejercicios de gran premio. Os pasaré un vídeo para que lo veáis, que estuvo en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Bueno, y estuvo también Gaucho, Gaucho tercero, que lo compró Jane Rumble,
Pues se lo recomendó el jinete Juan Matute Aspitarte, que es uno de los grandes jinetes que tenemos aquí en España. Su hijo Juan Matute Gumón también sigue los pasos de su padre, también un gran jinete. Y ese caballo en Estados Unidos llegó a competir en Gran Premio y tiene hijos que también. O sea, es un caballo también muy importante, Gaucho. Y todos vinieron del panadero de Miura. Y las líneas maternas pues eran líneas maternas Domecq, que eran líneas maternas probadas, porque la familia de Domecq es una familia de jinetes, de aficionados al caballo que se montan y se doman. Luego tenemos Fuego. Fuego es un caballo que a mí me da mucho cariño, porque ese caballo me siento su descubridor, porque así fue. Ese lo tenía un pequeño ganadero aquí al lado en Estepona y yo lo descubrí de potro. Y yo pues se lo comenté a mis amigos jinetes, oye, he visto un potro ahí que es distinto totalmente de los demás, flota y tal. Total, que al final pues cayó en manos de Juan Manuel Muñoz, que es su jinete que lo llevó arriba, que él empezó a trabajar para Miguel Ángel Cárdenas en esa época y pues lo convenció, lo llevaron al SICAP y tal, hasta que el caballo lo vio Miguel Ángel. También allí ya en el SICAP fue un escaparate. El caballo previamente lo había estado montando un jinete amateur, Fidel Pino, que consiguió ser campeón con ese caballo con 4 años de la Copa ANSE. Después de haber estado por España, pues en el SICAP venían jueces internacionales y lo pusieron arriba del todo. Y ahí ya, pues, Miguel Ángel Cárdenas se quedó con el caballo y patrocinó toda su carrera, le cambió el nombre, le puso Fuego de Cárdenas y quedó quinto del mundo, quinto del mundo. Sus líneas, pues su padre es utrerano, es un caballo que ha dado muy, muy, muy bien en Doma. También tiene algún hijo de morfológico, como el Yucatán de Yucatán. Bravo, pero en Doma ha dado muy bien. Es un Boorques, que es un hijo de Lebrijano III. Ahí tenemos otro yeguada militar que viene de las líneas que comentaba antes, es un hijo de agente, al igual que Levitón, al igual que Jenson, y todos esos caballos pues dan mucho movimiento. Esos son líneas antiguas de yegua militar refrescadas con un poquito de caballo oriental en 1905, ¿no? Viene de ese caballo a través del bilbaíno de Miura en 1920. Y la madre de Fuego es de una ganadería extremeña, de Solís Obando, y esos tenían muchos caballos del bocado, un semental que se llamaba Elegido Tercero, que venía por Cariñoso Tercero, esos estaban todos en el depósito de sementales de Córdoba, eran caballos que venían por Curro Chica, y el Cariñoso especialmente era el padre de Gemelo segundo, que es el padre luego de Vinatero y de Vencejo, caballos con mucho corazón y gran movimiento. Ahí tenemos la electricidad que tenía Fuego, sin ser un caballo muy grande de alzada, era un caballo alrededor de unos 60, no más, pero era un caballo tremendamente expresivo y que tenía todas las cualidades que tiene la raza de nuestro caballo. La reactividad, la entrega al jinete, la brillantez, el crecerse en los eventos, ¿no? Eso es la raza realmente del caballo español. Y ya, bueno, también tenemos los más recientes, los que hay ahora. Tenemos Poeta Susaeta, Romero de Trujillo, es un caballo espectacular, con su Amazona, que es Tella, que para mí lo monta del 10. A mí, cada vez que veo a Tella montar a Romero, pues intento aprender al máximo. Es una persona que con su manera de montar me transmite empatía, ¿no? Y tenemos recientemente también al mejorano este que ha ido arriba, que combinan Marín García. Las líneas de Marín García se apoyan también bastante en un caballo de llegó a mitad que se llamaba Albero. Albero segundo es un caballo criado por Paco Lazo, pero hijo de César, que era un semental, hijo de agente, de la misma línea que estamos viendo antes de Lebrijano, Levitón, pero que el César este vivió muy poco tiempo y lo aprovechó Francisco Lazo. Paco Lazo era un ganadero que también montaba y sus hijas montan también, Macarena, que sigue con la yeguada, una persona muy simpática, ¿no? Los caballos siempre suelen ser como el criador. Los caballos de Paco Lazo tienen un carácter extraordinario, pero era porque Paco Lazo era una bellísima persona. Y esas líneas maternas que venían de Paco Lazo eran de Baronesa de Montepalacio, que a su vez venía de Escalera Antiguo, o también tenía un pequeño porcentaje de bocado. Ellos tuvieron de semental el poseído quinto, que era el castaño de los poseídos. Y eso combinado con, con Albero, o sea, Albero dio eso y eso combinado con algo de Boca, pues dio los Marín García, la prestancia esa, el moverse grande que tienen los Marín García, también son unos caballos elegantes. Los Marín García, si los sigues seleccionando para montar, son caballos elegantes. Tuvieron luego a los Pamperos, ahí metieron un poquito del Vasallo segundo, que es un caballo que para mí es un poco controvertido, pero en fin, como tenían la estructura de las líneas maternas Marín García antigua, las yeguas, no verdad, le llamaban las zancarronas, porque el cortijo se llama zancarrón y eran yeguas grandes con estructura. Ahí se dio un caballo un poco más grande y que ahora está bastante de moda, pues bien, esos Marín García combinados con línea materna bien de bocado,
llegó a militar, volvemos, pues dieron pues estos como el Grandioso, como el Mejorano. En definitiva, muchas fuentes de nuestro caballo, pero fíjate que las que llegan son las que tienen que ver en relación con ganaderos que han montado a caballo y que han sido jinetes. Muchísimas gracias, Guillermo. Y me viene una pregunta a la mente. Hace rato hablábamos de caballos o líneas de ostentación o líneas de trabajo y deporte. Marín García. Marín García es una línea que yo he visto tanto en los morfológicos y ha estado ganando últimamente repetidamente en varios concursos, tanto en Estados Unidos como en España, como en México y algunos otros países, y también en la doma. ¿Podría decir que Marín García es una línea que trae para morfológico y funcionalidad? Sí, así es. Marín García originalmente era una línea de funcionalidad. Los Marín García, cuando yo era pequeño, en los 80, 90, se conocían como caballo para montar. De hecho, pues el padre, Javier, que es el que está ahora, pues su padre era jinete y también eran caballos que se montaban. Pasa que se pusieron de moda con el yaco y tal, y con los torreluna y tal, y los pusieron mucho en los morfológicos de finales de los 90, principios de los 2000, y ahí la gente del morfológico tiene una visión un poco, algunos, no todos, neopurista. Entonces dice, este caballo que tiene tantas veces en el pedigrí, y se lían a meter inbreeding, 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 y yo al inbreeding siempre digo, mucho cuidado, que el inbreeding te da 30 años bueno y luego empiezan a degenerar. Cuidado con el inbreeding, que es mucho más interesante buscar líneas abiertas y buscar el tipo en genética distinta, el tipo compatible y el caballo que van así. A mí siempre me gustó nadar sin flotador, montar en bici sin ruedines, y en la cría me gusta mucho más el crossbreeding que el inbreeding. Entonces, los Marín García siempre han sido buenos caballos. Cuando tú los combinas con otras líneas, suelen dar unos caballos extraordinarios. Ahora mismo me estoy acordando de un potro que me enseñaron antes de ayer, que el padre era Marín García, era un hijo del engañoso que se llama Jareño, de Povedano, de una compañera mía veterinaria, y su padre también, son Sí. Paco María José. y María José. Con María José, excelente amigo mío, le mando un saludo aquí. Pues el Jareño este, que está dando muy bien, que también lo ha usado, llegó a militar, con una yegua del Hierro del Caldero, de mi amigo Francisco Javier López Mora y su hijo, pues Fernando y Javi López Martín, su madre es Fernandita, personas de caballo, de personas desde. Y esa línea de yegua que trae Payares, trae un poquito de boca, un poquito de Miura, combinado con el Marín García, ha dado un caballo a un potro, todavía es un potro, que lo están saltando en Córdoba, en el Club Hípico de Córdoba. Y lo ves saltando y parece un Holsteiner de agilidad y todo, y es un caballo español, totalmente español, y una elasticidad que no vea. También hay otro caballo que lo tiene César en Zamora, que se llama Vilorto Damasco, que ha competido internacional 1,40 de salto, con caballos europeos y quedando ahí. Es un caballo que tampoco es muy grande, de unos 60. Lo que pasa es que el caballo español no se selecciona para salto habitualmente, pero hay algunos individuos que saltan muy bien, tienen una técnica de salto muy buena. Y para un jinete amateur que quiere llegar a 1,30, a un jinete joven o una señora, es un caballo ideal. En Alemania lo están usando para salto y para completo, aunque el caballo español siempre se ha visto en la doma, pero hay caballos muy ágiles. Y entonces este caballo, hijo del engañoso, o sea, nieto del engañoso, que es también el padre de Romero Trujillo, hijo del Jareño, es un caballo con una aptitud para salto buenísima. Es un caballo que sirve para deporte, un caballo que sirve para salto. Y al final es un caballo que tú te puedes montar en él e irte a una romería con tus amigos allí a tomarte un vino o a echar un día entero a caballo, cruzando el Rocío, cruzando la montaña, cruzando el río. ¿Dónde está una raza que pueda en el mismo caballo reunir todas esas cosas? ¿Dónde está? Pues está aquí. Ese caballo es nuestro caballo español, Rogelio. Fíjate que ahora que mencionas del salto, yo lo certifico porque en casa pasó esto. Mi hija más pequeña, Melissa, con 6, 7, 8 años, ella empezó a saltar y empezó a saltar en un caballo. Ella nunca había saltado en su vida ni el caballo. Bueno, pues los dos se hicieron grandes amigos, saltaron. Ella al final decidió ya dejar de saltar y el caballo sigue siendo hoy un día un maestro para jinetes nuevos en el salto. Es verdad, tiene un gran corazón el caballo. Sí, y van al salto. Y nosotros empezamos también aquí a montar con Inger Hallberg, que era una señora sueca que se afincó aquí en la Costa del Sol, en Mijas, y cuando éramos pequeños aprendíamos a saltar en caballos, en yeguas españolas, eran yeguas de cría cartujanas además, o sea, con unas elevaciones que no veas. Y me acuerdo la espontánea, la atrevida, y saltaban. Ahora me estoy acordando también de Ignacio Bravo y su mujer Eva Navarro, que también saltaban
con los caballos y también es, bueno, Ignacio Bravo padre, que en paz descanse, nos dejó hace años, hace menos de un año, y su hijo Ignacio también han impulsado muchísimo esa visión del caballo español montado, ¿no? De utilidad. Y tenemos también otros ganaderos que han sido rejoneadores, que los Peralta. Tenemos Rafael y Ángel Peralta y han criado una serie de caballos que han competido por ahí en equitación de trabajo, que está muy de moda aquí en Europa, y en España, en Francia, Portugal, pero en doma clásica también. Y el corazón del caballo español, tú le dices lo que quiere y él te lo da, y si no te lo puede dar, también te lo da, o sea, te lo da de todas maneras. Lo consigue. Oye, Guillermo, ¿qué le dirías a las personas que tienen una finca o que tienen la ilusión con el caballo, pero que quieren tener un enganche? ¿Sirve el caballo español para el enganche? Por supuesto que sirve para el enganche. La disciplina del enganche yo no estoy muy metido de lleno en ella, pero sí que tengo muy buenos amigos que se dedican a ello. Me acuerdo, por ejemplo, Antonio Repullo en Alcalá de Guadaira, que también ha apostado, está corriendo morfológicos, pero él y sus hijos enganchan. Y antes que él, pues, está también Juan Robles, que es toda una institución, fue cochero en Jerez y luego, pues, de la llevó a militar muchísimos años y sigue en activo dando clinics. Mata, Pepe Mata, cochero legendario de Casa Domecq y de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, con su hija María Ángeles Mata. Estuve hablando hace poco de esta línea de caballos que ellos tenían, que eran los Domecq de la Riva, eran unos caballos extraordinarios y caballos que han competido o que compiten también con toda la raza europea, y hay muchas razas también europeas que son derivadas a su vez del caballo español. Tenemos los lipisanos, cladrúbers, todos esos. Y es un caballo que es magnífico para cualquier disciplina que necesites, un caballo con prontitud, fácil, dulce de mente, que sea capaz de aprender súper rápido. El caballo español es el caballo. Su carácter y sus ganas lo hacen sobresalir. Yo coincido contigo totalmente, porque hace más de 40 años yo me enamoré del caballo español, fue un amor a primera vista, lo conocí y como bien dijiste, lo monté y se acabó. O sea, en mi mente... Bueno, ahora me has recordado en la última visita que hice a Jerez, al depósito de sementales. Allí hablaba yo con mi amigo, el subteniente Palacios, y con, vamos, también el coronel, que es Daniel Vázquez, sobre un semental que tuvieron ahí enganchado, pues tenía varios hermanos propios que habían salido para la Guardia Real y para la policía, y bueno, lo vamos a enganchar y tal, caballo que tiene ahora mismo 13, ¿no? No, es más joven, es del 2013, tiene ahora mismo 10 años para 11. Y lo engancharon, estaba postreado, lo engancharon, se tiró toda la vida enganchado y el caballo unos movimientos extraordinarios, una elasticidad, un coco que no vea. Se lo llevaron a un clinic de enganche con Juan Robles, a Écija, y como el caballo era el más fácil, pues todos los alumnos que iban a hacer la manejabilidad con los conos, el slalom, todo eso, vamos a probar en el ocelote, porque se llamaba ocelote, caballo con nombre de fauna americana. Y se hizo el slalom una vez, otras dos, se hizo 10 veces la manejabilidad. Cada vez iba a más. Y el caballo un corazón extraordinario, dándolo todo. Pues dijimos, oye, este caballo que tiene unos movimientos extraordinarios, estaba también mi amigo y criador Antonio Niño ahí, vamos a probarlo, ¿por qué no lo probáis montado y tal? Y estuvieron montándolo 3 semanas, un mes, un caballo ya con 11 años que no se había montado, yo creo que a la cuerda, a lo mejor con 3 le subirían un soldado, pero iría a enganche. Y el caballo en un mes, extraordinario, la boca, el equilibrio, paso de galope moviéndose. Yo se lo he puesto a una de mis yeguas. Es que realmente hay sementales que son, o caballos, ¿no? Españoles que son diamantes en bruto y que te los puedes encontrar en cualquier sitio. A lo mejor se dedica a enganche y tienes un caballo que podría ser un crack en doma, o a lo mejor es un caballo que está ahí en la finca de al lado y que puede llegar a ser el quinto del mundo, como pasó con Fuego. Fuego de Cárdenas era un caballo que estaba ahí en un descampado, en Estepona, al lado de la autovía de Potrito, y fíjate dónde llegó. Eso lo tiene el caballo español. Tiene la grandeza dentro de la sencillez. Tiene lo máximo dentro de la rusticidad. Es un caballo que te lo da todo. Guillermo, ¿se podría decir que hay diferentes tipos del pura raza española hoy en día? Sí, rotundamente sí. El caballo español desde toda su historia ha tenido una gran variabilidad, que ha ido un poco por las modas, pero siempre ha habido variabilidad en cuanto a los tipos y también en cuanto a las capas.
Explícanos. Hay dibujos de John Edelman en el 18 tardío, 19, era un pintor de razas de caballo y el andaluz lo pintaba en caballo perla con ojos claros, o sea que había caballos diluidos tan antiguos. Igualmente en tipos, había caballos pequeños, en el primer Stubbu de 1913 hay caballos de 1,48 y hay caballos de cerca de 1,70. Eso está descrito, hay caballos más orientalizados, hay caballos más germanizados, más redondos, más grandes, con las cabezas un poco más de martillo. Hay caballos más rectos, hay caballos más convexos. Dentro del caballo español hay bastante variabilidad morfológica y debe ser así. Debe ser así. En cualquier pueblo te encuentras también a las personas que son más chaparritas y a las personas que son más largas y son del mismo tipo. El uniformizar todo, el pedigrí cerrado, el exceso de rigurosidad en cuanto a los caracteres morfológicos, lo único que lleva es una cosa en toda la raza, a la degeneración. Sea un pastor alemán, sea un caballo de pura raza española o sea un caballo de pura raza árabe. El que haya cierta diversidad y el que haya familias y tipos siempre nos ha enriquecido. Y como siempre yo remacho, como mejor se ve la raza de un caballo montándote en él, domándolo y usándolo y conviviendo con él como caballo que se monta, que se trabaja. Ahí es donde debe de estar la raza. Guillermo, siendo alguien que ha estudiado tanto al caballo español, ¿qué nos dices del caballo cartujano? Bueno, las familias cartujanas, muy interesante, es uno de los puntales grandes que tiene nuestro caballo. Al igual que el caballo de Córdoba y de las casas nobiliarias está más documentado y más concentrado en el siglo XVI y en todo lo que vino ahí alrededor del ámbito de las caballerizas reales, el caballo cartujano es más difuso, aunque está claro que el epicentro está en la zona de Jerez y que ellos sitúan el origen en la Cartuja de la Defensión de Jerez, quizás más antiguo porque data de 1400, o sea, Jerez fue reconquistada a final del siglo XV, ¿no? Y entonces tenemos a nobles como Álvaro Bertos de Valeto, que era un caballero jerezano de los estamos hablando ya del final de la Edad Media, antes del Renacimiento, final de la Edad Media, y él fue el que construyó la Cartuja. Ahí siempre hubo caballos alrededor de Jerez, ¿sabes? Tenían la frontera al lado y, bueno, tenían también el pozo histórico de las civilizaciones antiguas como Tartesos, que estaban ya de ahí hacia el sur, ¿no? Digamos hacia la zona del Rocío, ¿no? Las marismas de Guadalquivir. Pues bien, ahí alrededor siempre hubo caballos, pero realmente el caballo cartujano, cuando toma forma, cuando se constituye como tal, no es en la época de los cartujos, sino es más bien a finales del 18 y sobre todo en el 19 con la figura de Vicente Romero García. Había una serie de ganaderos en la zona de Arcos, podemos encontrar ahí a Zapata, que eran distintos, estaba Celis, Retamales, Sopa, Calero, y ahí emerge la figura de Vicente Romero que los aglutina un poco a todos y coge el hierro del bocado. Vicente Romero fue una persona de caballo superlativa. Empezó muy joven y terminó con 90 años, murió con 90, 91, montado a caballo. Su semental solo, que es uno de los troncales, él lo montaba a caballo. Y era muy simpático. Era, por ejemplo, en las guerras carlistas de la sucesión de la corona, pues, uno de los aspirantes, que era Carlos María Isidro de Borbón, él era partidario cuando carlista, pues tenía un caballo de Vicente Romero, que era el volador este que te sale en los textos antiguos de Ruiz de Andrade y tal, caballo de Vicente Romero. Todos los ganaderos tenían caballo de Vicente Romero. Escalera tenía sementales de Vicente Romero, Miura, el Estado, por supuesto, tenía también. Y esos caballos alcanzaron una gran notoriedad en toda la zona de Jerez. A la muerte de Vicente Romero, pues su hierro del bocado pasó a los hermanos Domínguez y de ahí a Curros Chica. Y luego, pues estos ganaderos, que también eran de la zona de Arcos Jerez, a su vez luego ya legaron y ese hierro pues pasó a Terry y a Roberto Borne. Ya pues nos plantamos ya en los años más recientes, ¿no? En los 70 con las ganaderías como Urquijo, Salvador Cortés, Cristóbal Cortés, toda esa ganadería de Salvatierra, todas esas ganaderías de cartujanos, digamos, clásicos. Pero también proceden de esas familias otras que han estado en la diáspora y que ahora son muy interesantes porque se están recuperando y porque son una herramienta muy importante de ampliar sangre en el cartujano, para que no haya este cuello de botella, ¿verdad?, que pasó con los Roberto Borne y con los Terry, que a partir de ahí, a partir de los 70 se le empezó a llamar a esos caballos cerrados, invocados, pero era un inbreeding a partir de los Roberto Borne y se olvidaron todo lo que había atrás.
Y hay unas ramas importantísimas, por ejemplo las de Domecq, que eran conocidas como cartujanos romanitos. Parte de ellos pues entraron en el experimento este de orientalizar el caballo, que se fue a principios del siglo en Jerez, y crearon un concepto de caballo que se llamaba el árabe andaluz, que era con caballos de Oriente, que no es el pura raza árabe, aunque se llamen árabes, es como caballos que todavía no tenían ese estándar racial que hoy vemos en los concursos de árabes, sino caballos que eran bastante similares a los tipos que podía haber aquí o que había recuperarse, pues con esos crearon el hispano-árabe Casadobés, pero también hubo españoles. Yeguada Militar también tiene líneas de esas de Casadobés. Luego hay otra ganadería muy importante que es Guerrero. Guerrero eran unos monstruos de la cría caballar que había en Jerez, tanto en cantidad como en calidad. Y ellos empezaron también con yeguas de Zapata, de las mismas que tenía Vicente Romero. Entonces, la base real del caballo cartujano es mucho más amplia que la punta, que es la que se conoce normalmente en América, ¿no? En Centroamérica y en América del Sur. Pero hoy nos imaginamos un gran iceberg, la puntita del cartujano, que es el cerrado bocado, y abajo tenemos la base inmensa y riquísima de la verdad sobre esos caballos, sobre los caballos cartujanos. Lo que estás diciendo dice que a través de los siglos no ha sido una línea 100% cerrada. Ninguna línea ha sido totalmente 100% cerrada. Lo que es, vamos a ver, en el libro, en el libro de la raza, ¿no? En el reglamento de libros genealógicos, hasta 1950 hubo un artículo, que es el artículo 33, en el cual cualquier caballo que tuviese un arraigo y un tipo y una de español y una comisión lo evaluara, podría entrar en el libro. Así entraron, por ejemplo, en los años 40, ganaderías tan importantes como Martínez Boloix. Todos esos caballos se han ido consiguiendo por dos cosas, la genética y la selección. Y en la selección influye mucho el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Pues es el clima, España, especialmente Andalucía, pero también es el medio ambiente las interacciones de los jinetes, los caballos que se prueban y que el ganadero dice este vale, este no vale, este es más noble, eso también forma parte del medio ambiente, ¿verdad? Eso influye en la epigenética, en la parte de selección que el medio ambiente ejerce sobre la genética. Entonces, todo eso siempre tiene una base genética, pero esa base genética van aportando elementos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos siempre cerrados, ¿qué sucede? Que empiezan a aparecer genes deletéreos. Cuando tú tienes un estanque, ¿verdad? Y ya no abres el grifo para que entre agua limpia, el agua se degenera. Cuando tú tienes una fruta, está muy bien, está madura, está en su punto y luego a partir de ahí se pudre. Con la carne pasa igual. Con la genética de los caballos pasa lo mismo. Cuando se decidió cerrar líneas dentro del bocado, al principio eran individuos muy representativos y después cayeron en picado. Y eso va a pasar siempre en todos los estubús de todas las razas domésticas. El español es una raza pura, pero el concepto de pureza era el de los antiguos, que es un producto depurado por la selección. Es el plato final cuando un restaurante, un gran chef te presenta un plato, esto está ya terminado, eso está puro. Pero el plato está hecho de varias cosas. Entonces, la pureza del caballo español se consigue con la selección de las líneas genéticas dentro del caballo español. Y dentro de esas líneas genéticas hay también cada ganadero sus gustos. Pero los que se han criado en el neopurismo de los 70, de los 80, eso no lo conocen y lo deberían conocer, porque creen que un pedigrí exclusivamente cerrado, invocado, es el éxito de esos caballos. Y ahí se equivocan, ahí no radica el éxito de esos caballos, ahí es muy peligroso. Y no solamente en las razas puras, en las razas abiertas también. Fíjate KWPN, los caballos holandeses de deporte, es una raza teóricamente abierta, es una raza que en muy pocos años se ha puesto top en deporte, y los rectores de la raza, que están en conjunción con la Universidad de Utrecht, cuando hay un semental que repite mucho, le quitan puntuación a los hijos de su semental para que entre nueva sangre, porque son conscientes de que los cuellos de botella genéticos a la larga ahogan la raza y no traen nada bueno. Entonces, el caballo español es un producto puro, sí. El estúpido del caballo español requiere un caballo muy especial que cumpla con todas las características del caballo español, sí. Pero ¿ha sido siempre cerrado y que no ha entrado ninguna genética de fuera en el caballo español? No. Hasta 1950, que eso, desde 1492, es antes de ayer por la mañana, el estúpido español ha estado abierto. Y después de 1950 también ha estado en cierta ganadería
por debajo de la mesa, abierto, afortunadamente, porque eran ganaderías donde tenían la tradición de cría bien aprendida de sus antepasados y sabían que cuando un ganadero quiere hacer acción ganadera para mejorar defectos, para darle un toque a las yeguas que es necesario, si se usa un semental, lo prueban y ellos ven que da bien, siempre de toda la vida eso ha sido el motor del caballo español y de la mejora ganadera. Este concepto es muy importante porque es un concepto que deben asumir las personas responsables de la cría y de los libros genealógicos. Y creo que más tarde o más temprano llegará a ser visto de una manera positiva y se implementará de una manera fehaciente. No sé cuál será la vía, porque se puede articular de muchas maneras, pero siempre un poquito de grifo abierto cada X tiempo le viene bien a todas las razas. Por último, de este punto, ¿cuáles son las principales manifestaciones de la consanguinidad? Manifestaciones no deseadas. Bueno, la consanguinidad, no sé si alguna vez has ido a un parque de atracciones y has entrado en un laberinto de grotesco, de los espejos grotescos, en el cual nos vemos más altos, más gordos, doble, tal. La consanguinidad crea una serie de efectos deletéreos y cuando ya uno se pasa de consanguinidad empiezan a salir como caricaturas de los tipos originales, especialmente de las líneas maternas. Si las líneas maternas son yeguas más bien de ligeritas, de tipo ligero, lo que llamamos sangre caliente, aparecen caballos casi ponis, caballos muy pequeñitos, caballos sin hueso, caballos con fragilidad de articulaciones y otra serie de problemas que afectan ya a órganos y tal. Cuando, por el contrario, las líneas maternas son líneas maternas de yegua más recias, más vastas, un poco más componente germánico, ¿no? Del caballo español ampuloso, grande, unos 70, carnerado. La consanguinidad lo que trae son rinocerontes, trae elefantes, trae caballos ya muy masivos, trae caballos hiperconvexos, caballos que se parecen como a un frisón del tipo grande. Siempre la consanguinidad tiende a caricaturizar el tipo mayoritario en las líneas maternas. Bueno, Guillermo, platícanos de tu libro. ¿Qué van a encontrar los lectores? Bueno, el libro mío, que realmente tenía muchas ganas desde que era prácticamente pequeño en sacarlo, porque habla de la historia del caballo español de verdad, de la verdadera historia, sobre todo a través de una casa como es Miura, que lleva, yo creo que es la única empresa en España que lleva desde 1842 en manos de la misma familia, haciendo prácticamente las mismas cosas y ha sobrevivido cambios políticos, guerras, todo ahí. Ellos tienen unos valores impresionantes. La autenticidad de ellos es la autenticidad de sus caballos. Absoluta falta de ego y ellos van a lo mollar, a lo importante. Tener un caballo de utilidad todos los días para los toros bravos. Eso le ha salvado de tener que estar en la moda de los morfológicos, de tener que estar en la moda del marketing. Y por otro lado han ido aportando caballos desde el principio, desde el 19 hasta hoy día, a cría caballar, han sacado de su genética viene toda la yegua militar moderna. Más recientemente los hijos de los panaderos estos han sido los caballos olímpicos que han llegado arriba. Y ahora pues tenemos caballos, por ejemplo, los chulitos, que en México tenéis el chulito tercero. Son caballos útiles y son un muy buen ejemplo de lo que es de verdad el caballo español, porque no está contaminado por las modas. Entonces yo todo eso lo he ido contando en mi libro, he ido contando también las distintas visiones del caballo español a lo largo de todos esos siglos, pero contado a partir de la visión hipológica, de la visión de jinete y todo, un poco de lo que hemos platicado aquí, de eso va el libro. Y bueno, el libro pues hubo una editorial aquí en Madrid que se llamaba Colima, que su editora pues Marta Prieto pues lo leyó, le encantó y me dijo, Guillermo, pues yo quiero publicar ese libro y yo pues se lo delegué a ellos son los que llevaron a cabo la publicación. Se presentó hace 2 años en el SICAP, que hay vídeos por ahí también de la presentación esa y luego pues se ha ido presentando en distintos sitios, en Córdoba, en Málaga también, en distintos sitios pues me han ido llamando y me siguen todavía llamando por el tema del libro este. Tengo ahora otro en preparación que no sé cuándo va a salir porque mi proceso de escritura pues bastante, lo mismo lo avanzo muy rápido, lo mismo pues dejo que decante el tiempo, que este va también sobre la historia reciente del caballo español, pero más enfocado en cría caballar y en la yeguada militar. Y bueno, pues creo que ahí está, ahí está.
mi granito de arena sobre el caballo español, y como me apetece y me divierto escribiéndolo, por lo que me llega, pues también tengo pues un feedback bastante positivo, ¿no? Hay gente que me llama, y una señora que me llamó de California, que lo había leído y que su marido criaba caballos pasos finos, y me llega de muchos sitios feedback que me animan, ¿no? Y también es un honor para mí, por ejemplo, que Cría Caballar lo haya comprado para todas sus unidades. O sea, el ser una referencia bibliográfica para una institución como Cría Caballar, para mí, que he sido soldado veterinario y que amo mi país, es un honor. Y luego, pues, él poner un poco en valor el caballo de utilidad dentro del español, el contrapesar un poco la tendencia de la raza que se va hacia el caballo de belleza, de lo morfológico, del ojito, con lo que yo creo que debe ser puesto en valor también dentro de nuestro caballo. Entonces, pues, la asociación de la ANSE, pues también ahí hay personas dentro de ella que le ha gustado bastante. Entonces, pues, un poco, pues, que haya diversidad, ¿no? Que haya también gente que podamos contar nuestro testimonio y que podamos sobre todo avalarlo con pruebas, porque eso sí, cuando demuestro, por ejemplo, la influencia del caballo este Tayeb que vino de Turquía, no es una elucubración, es una cosa que ahí viene su certificado de cubrición, que viene cuando nació Bilbaíno y que viene toda la influencia y cómo se metió en el libro genealógico. Y eso no es nada de lo que haya que esconderse ni malo, al revés, es una cosa muy positiva porque es algo que está muy pensado por personas de a caballo y que se hizo con una razón de ser que sin duda, pues, quien se lea el libro quizá pues va a llegar a comprenderlo de una manera positiva. Pero igual que eso, pues lo mismo que hemos hablado de los bocados del hierro, el bocado oculto, todas esas ramas que están ahí abajo, y en definitiva es desvelar para que la cultura llegue a todo el mundo de una manera comprensible. Conociendo mejor nuestro caballo es como lo vamos a amar más y como lo vamos a defender mejor. Así de claro, mucho mejor que las leyendas. Pues Guillermo, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por compartir estas miles de horas de estudio y de conocimiento y de vivencia sobre el caballo español y de esas utilidades que tenemos en esta bellísima raza. Pues agradezco profundamente y como decimos en Aguasarca, Guillermo, sea como sea, ama más a tu caballo. A tu caballo.